La mayoría de nosotros en algún momento de la vida hemos padecido una intoxicación alimentaria que se produce al ingerir alimentos o bebidas que contienen bacterias, parásitos o virus. Los síntomas pueden ir desde trastornos estomacales e intestinales hasta complicaciones graves por deshidratación e incluso, si no se trata adecuadamente, puede ser letal. Estaba comiendo en la calle, estaba comiendo unas empanadas por el hambre, porque uno tiene 50 centavos con la economía del universitario, entonces me alimenté y después de unas 3 horas empecé a sentir un dolor de estómago súper fuerte. Y de ahí vino que sentí dolor de cabeza y vómito al 100%, o sea, no podía ni siquiera ver algo de comer porque ya me daba asco. Todo el organismo se siente hasta débil, hasta empecé a temblar, o sea, fue horrible, la verdad. Tenían que hospitalizarme para que me puedan dar medicamento y estar controlada para que no haya ningún problema. La intoxicación alimentaria es también llamada la enfermedad de los alimentos contaminados. Ocurre en la mayoría de los casos por gérmenes, sean bacterianos, sean virales, sean parasitarios. Es muy frecuente en los lugares donde las condiciones sanitarias son deficientes. Produce síntomas desde un simple dolor abdominal hasta un cuadro más complejo en el que se puede tener vómito, diarrea, fiebres, escalofríos, un compromiso importante del estado general del paciente que puede llevarlo a una deshidratación muy grave y que es el peligro de este cuadro, que si no es tratado adecuadamente y compensado en la parte de la pérdida de electrolitos y de líquido, puede llevar en algunos casos a la muerte del paciente, dependiendo inclusive de sus condiciones de base, por ejemplo, si es un anciano, si es una persona diabética, si es un niño muy pequeño. La intoxicación alimentaria puede afectar a una o varias personas que hayan ingerido el mismo alimento. Cuando los microorganismos ingresan a la comida, se denomina contaminación. Esto puede suceder de diferentes maneras. Puede ser uno de los mecanismos que la persona que manipula los alimentos, es decir, quien los prepara o quien los sirve, va al baño, no se asea sus manos después de hacer sus necesidades, tiene en sus heces algún germen y como no hubo un suficiente aseo, lo transmite a los alimentos que está manipulando. El otro mecanismo sería que yo tenga un alimento que está preparado, por ejemplo una mayonesa, por ejemplo una leche con azúcar, y lo deje mucho tiempo fuera del refrigerador o de un día para otro sin las suficientes medidas de refrigeración, y entonces en ese alimento van a crecer bacterias sobre todo, que al siguiente día, si alguien los consume, el momento que pasen al organismo va a ocurrir lo que ya habíamos mencionado. Y el último mecanismo que sería, por ejemplo, en el caso del pez globo, que de por sí tiene un veneno, una toxina muy fuerte. En China es un alimento muy cotizado y tiene que saber prepararlo el chef para que corte una parte del cuerpo del animal que contiene la toxina. Si el paciente lo ingiere directamente, puede causarle desde una intoxicación leve hasta la muerte. ¿Qué ha comido que le ha hecho daño? Por ejemplo, las papas con el maní y el cuero. Y eso en restaurantes, en casa no se da eso. Y los almuerzos parece que son guardados. Sí, alguna vez he comido un ceviche, así me intoxicado. Ajá. ¿Dónde se sirvió este alimento? En la costa. Se come a veces en la playa, lo que sea, y ahí me intoxicaba. Y una vez, comiendo camarones con unos compañeros de trabajo, se veía un plato muy suculento, muy sabroso, muy bien preparado, todo en un lugar que se supone no estaba expuesto a este tipo de situaciones. Sin embargo, al amanecer del siguiente día, tuve que quedarme en el trono varias horas porque fue una intoxicación muy fuerte. Tuve que ver al médico. Cuando nosotros hablamos así de alimentos en mariscos, ¿qué cuidados deberíamos tener? En mariscos lo principal es de que el marisco esté fresco. Y ahí le sientes que tiene una cierta dureza, que se hunde un poquito el dedo, pero no se siente como que cuando una zanahoria está podrida, o sea, como que se va el dedo. Entonces aquí ya tienes una cierta resistencia y está muy bien. El olor siempre es necesario también, el olor es característico en el pescado, tiene un olor a pescado pero no a podrido. Cuando ya huele muy a podrido, realmente tiene un olor que es insoportable. Aquí, si ve, tienen rojitas, ¿sí? Entonces ya cuando están en descomposición el color se pierde
y los ojos también están enteritos. Para la concha hay que hacerle una buena limpieza, lavarle bien con cepillo porque esto es de lodo, de manglar. Entonces el rato que usted no le lava bien puede haber bacterias. A veces también están ahí y están ya medias abiertas, esas tampoco ya no debemos consumir. Los cangrejos siempre es mejor tenerles vivos y vivos, pum, se les mete en la olla. Y hay que fijarse en el color de la carne, ¿sí? Que de pronto sea un color rojito, si es que de pronto ya le vemos que está algo más azulito, un poco más negrito, esas zonas ya son zonas en descomposición. Hay que mencionar el tema de la preparación de las carnes, ¿no? ¿Sí? Hay mucha gente que de pronto le gusta término medio o de pronto 3/4, ¿sí? Entonces son situaciones en las cuales no se cocina bien o no llega a un punto de cocción adecuado para eliminar algunas de este tipo de bacterias. Tenemos que ver que el pollo tampoco no tenga un mal olor, ¿no es cierto? Tampoco que esté baboso, porque eso ya también significa que está en estado de empezar a la putrefacción. Y es importante también lo que hablábamos hace un momento, del rato en que si no voy a consumir todo el pollo, le puedo cortar en la mitad o en cuartos y solamente preparar eso y el resto meto en congelación. No es bueno hacer, yo preparo todo el pollo y le dejo para toda la semana, porque ahí se rompe mucho la textura del pollo y la probabilidad de contaminación es muy alta. Y cuando nosotros hablamos de frutas y verduras, ¿qué cuidados debemos tener? Sobre todo el lavarles antes de comer. O sea, muchas veces nosotros venimos y decimos, uy, qué rico este durazno, compro y enseguida me como. Eso no es buena práctica. ¿Por qué? Porque a veces los duraznos se cogen en una canasta y se ponen en la otra y tal vez la persona no estaba bien lavada las manos o se cayó al piso. Entonces siempre es recomendable lavarle antes de comer. Las frutillas que son más apegadas al piso, es recomendable ponerles un poquito de vinagre. Le lavas y después pones en una bandejita con agua y pones una cucharita de vinagre, le dejas unos 5 minutos y puedes enjuagar. A las naranjas, a las mandarinas, a los mangos que realmente no te estás comiendo la cáscara, sí les puedes jabonar, ¿ya? Pero igual, enjuagarle con abundante agua para que no se te quede residuos en la cáscara. En estos enlatados pueden crecer otro tipo de gérmenes, ¿sí? Que se llaman anaerobios, se llaman clostridiums, ¿sí? Entonces este tipo de gérmenes, si es que de pronto la lata no está herméticamente sellada, ¿sí? O ha sido golpeada o permite que haya alguna filtración dentro de la lata, pues va a crecer este tipo de gérmenes, ¿sí? Otra de las causas también por las que pueden generar problemas los enlatados es cuando empiezan a vencer los datos de caducidad. Entonces a veces la gente piensa que porque está enlatado puede estar eternamente el alimento y podríamos comerlo después, pero es un riesgo porque podemos generar un proceso de intoxicación. El que una persona sea más susceptible de tener una intoxicación alimentaria depende de su sistema inmunológico y de la exposición de bacterias, virus y parásitos que varía según la región e incluso el país. Especialmente los extranjeros que viajan a países de Latinoamérica sí tienen este tipo de problemas y este tipo de problemas se llama diarrea del viajero. No tienen a veces las mismas bacterias o la misma frecuencia de infecciones que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros o nuestros organismos, como estamos acostumbrados a tener este tipo de gérmenes, generamos anticuerpos, es decir, generamos defensas contra ese tipo de gérmenes, ¿sí? Y como que eso nos protege, ¿sí? de cierto tipo de infecciones dentro de nuestro intestino. La diarrea es el mecanismo que tiene el cuerpo para expulsar virus, bacterias y parásitos de su sistema. La mayoría de tratamientos busca aliviar los síntomas que acompañan a la diarrea en lugar de detenerla, por lo cual se debe evitar la automedicación. Le da diarrea, va al farmacéutico de la esquina, le dan una dosis de antibiótico que además está mal dado. Como la diarrea sola pasa, dice el antibiótico me hizo bien, pero no fue el efecto del antibiótico, fue el curso normal de la enfermedad. Si no es a través de un médico que tiene el criterio para saber cuándo debe recibir antibióticos, es mejor no automedicarse. Pero si usted se va a quedar en su casa, es fundamental que reponga cada pérdida. Después de cada vómito, después de cada diarrea, un vaso de unos 250 centímetros de solución de rehidratación oral. Puede ser el suero oral, puede ser estas sales que venden en las farmacias, siempre y cuando tengan los minerales, potasio, sodio para reponer. El agua por sí sola
no rehidrata, le deshidrata más. Entonces, si usted tiene diarrea, el agüita de remedio no va a funcionar para hidratarle. Puede ayudarle con el dolor y dicen que el agüita de cedrón, que el agüita de manzanilla puede ayudar. Algo le puede aliviar el dolor, pero para hidratarse necesita sales de rehidratación oral. Si el vómito no le permite ingerir nada, es indicación de administrarle un suero intravenoso para reponer los líquidos. Siempre lo que se recomienda es lavarse las manos para poder prevenir y evitar infecciones, no solamente digestivas, sino a todo nivel. El llegar a nuestra casa, ¿sí?, después de que hemos pasado por un día de trabajo, dando las manos a la gente, cogiendo de pronto dinero, de pronto nos subimos al bus, nos cogemos de los tubos, llegamos con un montón de gérmenes a la casa. Igual cuando entramos al baño, cuando salimos luego de ocupar el baño, lavarnos siempre las manos. Siempre que nosotros vamos a cocinar o a manipular un alimento, tenemos que lavarnos bien las manos, agua y jabón. Quien se encarga de la preparación de comida tiene una gran responsabilidad. La medida más efectiva para evitar una intoxicación siempre será la higiene.